Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues les agradezco su paciencia y su espera. Hay un poquito de tráfico, entonces para trasladarnos, pues esto se hace cada vez un poquito más complicado. Vamos a empezar el día de hoy. ¿Recuerdan todo lo que estuvimos revisando en la clase pasada en cuestión de anatomía y fisiología? Por ahí hay una tarea en la que nosotros tenemos que evidenciar algunas de las cuestiones propiamente de la planimetría. ¿Tuvieron la oportunidad de revisar cuáles son los cortes principales que se realizan para el ser humano? Sí. Ok, ¿cuáles son esos cortes? ¿Podría describirme de qué forma la anatomía los ha clasificado para su estudio, por favor? Nos clasificó por medio de... ¿En base a qué, Itzel, perdón? Es el transversal, el Ok, frontal y el central. ok. ¿Y estos cortes de qué manera se realizan en el ser humano? ¿Cómo se realizan? Por ejemplo, en el caso del corte transversal, ¿cómo es el corte transversal? A la mitad del cuerpo, de la cabeza para abajo. De la cicatriz umbilical. Ajá. Ajá. Acuérdense que ahí como referencia anatómica se considera el ombligo. Y ahí nosotros dijéramos como si tuviéramos que atravesar nuestro cuerpo a la mitad para tener dos mitades. ¿Cuál es la que en qué forma se divide una vez que se realiza el corte transversal en nuestro cuerpo? ¿De qué dos mitades se conforman? La parte de arriba se va a denominar mitad superior y la parte de abajo se llamará mitad inferior. Si yo les dijera en este momento en dónde se localizan las extremidades superiores o guiándonos por el plano horizontal, ¿cuál sería su respuesta? Del ombligo para arriba. Ajá, pero acuérdense que dijimos que se divide en mitad, ¿qué? Superior, ¿no? Si yo te digo, ¿dónde se encuentran los dedos metatarsianos, ajá, del pie derecho, por ejemplo? ¿Qué me contestarían ustedes? En la parte inferior o En mitad. la mitad Inferior izquierda. inferior. Así es. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar un paciente que tiene una disfunción orgánica de un solo lado, es decir, tanto pierna izquierda como brazo izquierdo pueden estar afectados, entonces nosotros ahí utilizamos un corte sagital. ¿Y el corte sagital cómo es? Dividiendo la mitad de la cara. Así es, dividiendo la mitad de la cara, ajá, completamente. Y tenemos dos mitades. ¿Cómo serían esas dos mitades? La mitad izquierda. Mitad izquierda y mitad derecha. O también vamos a poder decir que es hemicuerpo derecho o hemicuerpo izquierdo. Tenemos esas dos variables de formas de denominar el corte que estamos realizando con este paciente. Tenemos el corte coronal. ¿Cómo es el corte coronal? ¿Cómo vieron que se realiza el corte coronal? De una superficie de la cabeza. ¿Ok? Digamos como si fueran esta parte, ¿no? Como si nos fueran a partir exactamente en mitad. Ahora sí vamos a denominar lo que se llama mitad anterior, que es todo el frente, y mitad posterior. ¿Dónde se localiza la región lumbar?
¿En qué mitad sería? ¿En la anterior? ¿Mitad? No. Superior. ¿No? Bueno, si nos guiáramos por el plano horizontal, sí sería mitad superior, pero si nos guiamos por el corte coronal y dijimos que la parte de enfrente de cada uno de nosotros es la mitad anterior y la parte posterior o la parte de atrás es mitad posterior, ¿cómo sería entonces la región lumbar? ¿En dónde se encontraría? Inferior, pues, posterior. ¿No? Plano, hablamos de la mitad superior, plano posterior. ¿Por qué? Porque es la parte de atrás. Si yo les dijera en dónde se encuentran los glúteos, cómo lo denominarían ustedes? Inferior, posterior. Inferior, posterior, exactamente. Esa es la forma en la que anatómicamente nosotros debemos de conocer la orientación de los órganos que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, porque de esta forma es como nosotros vamos a entender la mecánica del movimiento, mecánica articulatoria y en general algunos otros de los trastornos que vamos a poder ver en diferentes enfermedades, o también para analizar o revisar ciertos reflejos o revisar también ciertas consideraciones en cuestión propiamente de cada uno de los segmentos corporales. Y bueno, vamos a ir haciendo ejercicios poco a poco conforme avance el día para que no se les olvide esto y sobre todo para que empiecen a familiarizarse con la planimetría y con cada uno de los elementos que la conforman. El día de hoy vamos a ver un órgano de vital importancia para cada uno de nosotros. Y yo creo que pues ustedes como señoritas, también los jóvenes a veces tenemos un poco de vanidad, pero algo que en realidad pues es de mucha importancia es la piel. ¿Y por qué la piel? Bueno, pues porque la piel es un órgano súper grande, es decir, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, mide alrededor aproximadamente de 2 metros cuadrados y tiene un peso aproximadamente de 4 a 5 kilogramos. Esa es la gran diferencia de la piel en relación con otros órganos que nos conforman. Su grosor ronda entre los 0.5 y los 0.4 y los 4 milímetros, o sea que vamos a tener diferentes tipos de piel, vamos a tener piel gruesa, vamos a tener piel delgada, pero al final del día la piel es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque no solo por representar su tamaño, no por solo representar también la cantidad de peso que representa, sino porque cumple con muchas funciones o con muchos procesos metabólicos que nosotros cuando lleguemos a ver un paciente, pues evidentemente lo primero que vamos a ver es la anatomía de su piel. Por ejemplo, si alguien viene con frío, ¿cómo creen que vamos a ver la piel de ese paciente? Seca. Seca, ¿qué más? Imagínense que ya son esas épocas de invierno y sale una persona a la calle sin suéter y te llega al consultorio. ¿Cómo va a llegar esa persona? ¿Cómo creen que llegue esa persona? Pálida. Morada. Morada, pues hay otros dicen pálida. ¿Qué más les llamaría la atención de la piel? Que la piel está deshidratada. Bueno, esa ya sería otra situación muy aparte, pero puede ser, ¿qué más? Si ahorita se tocan sus manos de ustedes, ¿qué temperatura tendrán? Frías. Algunos puede ser que tengan las manos frías, Calientitas. algunas otras personas podrán tener las manos calientitas, ajá. Unos podrán tener las manos completamente pálidas, otras moradas, otras a lo mejor tienen su coloración normal. Al final del día,
Todos estos cambios van a depender de muchos factores, tanto internos como externos, pero que nosotros debemos de conocer de qué forma la piel empieza a generar estas manifestaciones clínicas para entender cuándo es normal y cuándo no es normal las características que presenta la piel. Por lo tanto, en la superficie de la piel, nosotros vamos a revisar que tiene grandes pliegues o pliegues articulares. Y por ejemplo, ahí les ponemos la imagen de lo que es una huella digital. Una huella digital o pliegues articulares es la forma en la que se entrelazan las redes de células que conforman este órgano tan importante. Puede haber pliegues articulares pequeños. Tenemos por otro lado los pliegues musculares. Aunque los pliegues musculares normalmente son más profundos o un poco más profundos, finalmente sí se manifiestan en la piel, de tal forma que se modifican o se tonifica la piel cuando nosotros hacemos algún esfuerzo. Por ejemplo, las personas que van al gimnasio, nosotros vemos de manera normal su piel y esa es su característica física y anatómica de su piel, pero cuando hacen un esfuerzo importante, ¿qué va a pasar? Pues se va a marcar completamente un pliegue articular de la piel porque va pegada al músculo y eso también le va a dar alguna característica diferente a otros órganos o a otros segmentos de su cuerpo. Vamos a ver que también hay pliegues más pequeños debido a la morfología de la unión dermoepidérmica y los surcos interpapilares. Vamos a ver qué regiones de la piel pueden llegar a presentar algunas articulaciones importantes y que nos den como consecuencia una morfología diferente de la piel. Entonces, vamos a ver que también en la piel tenemos nosotros orificios, es decir, vamos a ver que también tiene una forma de correlacionarse el medio externo con el medio interno y viceversa. Están constituidos por tres tipos de estructuras, las glándulas sebáceas. Si ustedes se ponen al microscopio a analizar un corte de piel, van a ver ustedes algunos orificios. Algunos son muy evidentes, ajá, porque a lo mejor el orificio es un poquito muy grandecito, ajá, pero evidentemente en algunos de ellos vamos a ver que se puede abrir en un pelo, ajá, salvo las palmas de las manos, ajá. Tenemos glándulas sudoríparas que son écrinas. ¿Qué significa esto? Que van a producir el sudor y a través de ellas van a liberar calor o van a liberar energía como parte de un proceso metabólico que desarrollan. También vamos a tener glándulas sudoríparas apócrinas, que son exclusivas de la zona axilar y la región anogenital. O sea, vean que también en estas regiones de nuestro cuerpo vamos a tener otro tipo de glándulas que nos van a facilitar la sudoración o la transpiración de sudor. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Todo nuestro cuerpo, absolutamente todo nuestro cuerpo, tiene la cantidad suficiente de estas estructuras llamadas glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas que van a producir ese sudor. Por otro lado, también cumplen con una función importante como es la lubricación de la piel, porque muchas veces también, por ahí mencionaban, los pacientes tienen piel reseca, efectivamente pueden tener piel reseca, pero pues esto también a veces ayuda a que nuestra misma piel busque lubricarse y una forma de lubricarse de manera natural es por la producción de un sebo o grasa. ¿Han visto las personas que, por ejemplo, tienen piel grasa? Sí, Sí. Ok, como cuando nosotros en la adolescencia, ¿no? Teníamos a lo mejor la conformación de mucho acné y obviamente pues las características de la piel se tornaban como muy resbalosa, muy grasosa, muy brillosa. Es precisamente por estas secreciones que se producen en estas glándulas que se encuentran instaladas en la piel. Y bueno, una vez que nosotros determinamos que es un órgano que está conformado por pliegues, por orificios y articulaciones, vamos a ver cuál es la anatomía o la estructura básica y general de la piel. Aquí tenemos que nosotros la piel la estamos constituyendo por tres estratos diferentes.
Cuando hablamos de estratos, hablamos de películas o capas que van a conformarse o se van a unir entre sí para darle la forma a la piel. Vamos a tener lo más externo, es decir, de la parte más superficial a la parte más interna. De acuerdo con la histología básica que revisamos en la clase pasada, sobre la piel nosotros tenemos un tipo de tejido. ¿Cómo se llama ese tejido que dijimos que se llamaba tejido de revestimiento? ¿Cómo se llamaba ese tejido de revestimiento que decíamos que lo vamos a encontrar por afuera y por dentro de cada uno de nuestros órganos? Era tejido conectivo, epitelial, muscular o nervioso. ¿Cuál de esos 4 tejidos era el de revestimiento? Marta Elena, ¿cuál es el tejido que dijimos que era? ¿Es el epitelial? El epitelio. Epitelial, efectivamente, Marta, muy bien. El epitelial, y como tal, pues el tejido epitelial tiene una característica bien importante para nosotros como seres humanos. Hay algunas veces en que estas células se empiezan a descamar, es decir, empiezan a erosionarse, así como cuando nosotros dejamos camino en una superficie de tierra, cuando muchas personas pasan por el mismo lugar, la piel también tiende a erosionarse porque estas células tienen una característica bien importante de irse cambiando cada cierto periodo de tiempo. ¿Alguna vez han llegado a ver cómo es la piel de los pies o de las partes inferiores de los abuelitos? Como cuando le estamos cambiando los calcetines, por ejemplo, o cuando lo estamos cambiando, cómo sobresalen esas pequeñas escamitas que decimos nosotros o escamaciones de la piel. ¿Sí las han llegado a ver? Sí. Ok, bueno, pues Sí. precisamente son esas células epiteliales que van cambiando. Así como algunos animales cambian de piel, nuestra piel también tiene esa capacidad de regenerarse. Y ahorita vamos a ver qué características tiene la epidermis para poder realizar esta función. La epidermis, por lo tanto, es una capa de tejido epitelial homogénea, es decir, que es igual en todas las partes del cuerpo, y es la capa más externa. Es la capa más externa que recubre nuestro cuerpo. Ajá. Posteriormente, debajo de ella, ahora sí tenemos lo que es la dermis. Y la dermis es una capa que sirve de soporte a la epidermis. Es decir, sobre ella se superpone la epidermis. Y se trata de una capa de tejido conjuntivo laxo. ¿Cuál era la característica que dijimos que era el tejido conjuntivo o tejido conectivo? ¿Cuál era su función de ese tejido? Leonardo, buenos días. ¿Cuál es la ¿Tener otro función del tejido? tejido conectivo? Viviana, buenos días. ¿Cuál es la función del tejido conectivo? Es la que se encarga de... Bien, Sostiene, protege tejidos y órganos del cuerpo. perdón, no le escuché. En este caso es la que protege la estructura del cuerpo, en este caso pues los huesos, ¿no? No. Es la que tiene otros tejidos y los une. Los une, Órganos efectivamente. los une, ¿no? Los va a unir y los va a mantener fijos en su posición anatómica correspondiente. Por lo tanto, ahí vamos a ver algunas otras características de la piel, porque hay algunas sustancias que se van a conformar en esta estructura para darle tanto la apariencia física como el color,
la humectación, de piel que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la principal función de la dermis. Y tenemos la hipodermis, que es una capa todavía un poquito más profunda que separa la piel del tejido subyacente. Está constituida por tejido adiposo subcutáneo, lo que nosotros llamamos grasita. Todos en todas las partes de nuestro cuerpo tenemos desde una pequeña, muy pequeña de grasa hasta grandes porciones de grasa. Y esto es precisamente porque en este tipo de tejido se van a alojar células adiposas. ¿Qué dijimos que eran las células adiposas? Rosa, buenos días. ¿Qué dijimos que eran las células adiposas? No recuerdo. Eso lo vimos en tejido conectivo. Decíamos que algunas células de tejido conectivo se van a encargar de unir, de facilitar el movimiento. Había otras que se iban a encontrar en el cartílago, en el hueso, y que también teníamos células adiposas. ¿Quién se acuerda? Puede servir para reservar energía en el organismo. Ok, y que también tenían una función termorreguladora. Y que decíamos que gracias a estas células nosotros éramos capaces de mantener nuestra temperatura corporal de manera natural. Es decir, no dependeríamos de otras cuestiones más que únicamente del tejido adiposo para poder mantener una temperatura en específico. Y bueno, vamos a ir analizando poco a poco estas características que tienen estas tres capas, porque es la anatomía más importante que ustedes tienen que conocer a lo largo de toda su carrera. ¿Por qué? Porque hay muchos procedimientos en donde nosotros vamos a tener que incidir en la piel, por ejemplo, en el aspecto quirúrgico, cómo vamos a hacer el abordaje de la piel para poner un suero, qué es lo que tengo yo que conocer de la piel, para poner una inyección intramuscular, para poner un implante subdérmico, como en el caso de las pacientes que tienen un método anticonceptivo como lo es el implante, dónde se queda, cómo funciona un parche, cómo de alguna manera nuestro cuerpo tiene esa capacidad de comunicarme información del exterior, como por ejemplo cuando hay algún golpe, cuando hay algún estímulo, que puede ser doloroso, que puede ser una quemadura o que puede ser por una presión, que puede ser también el ambiente térmico, cómo nuestra piel permite interrelacionar cada uno de estos aspectos de una forma tan inteligente y avanzada. Y bueno, vamos a hablar de la epidermis. La epidermis dijimos que era, una capa que estaba constituida por epitelio estratificado, plano y queratinizado. Aquí tenemos una sustancia que se llama queratina. Ustedes, como son mujeres, no me dejarán mentir. ¿Para qué utilizan la queratina? ¿O qué será la queratina? ¿Mascarillas? Ok, ¿y para qué las utilizan? Para la piel y el cabello. Para la piel, y en este Para que caso la de la piel piel, esté mejor. ¿qué es estar mejor para la piel, Dulce? Pues que a veces no salgan barritos o la piel que ya no está tan bonita se vaya mejorando. Que se vea como más bonita, ¿no? Que luzca, que parezca como concursante de Miss Universo 1, ¿no? Pero bueno, al Sí, final del Es día, una proteína para la... exactamente, es una proteína y esa proteína le va a dar esas características de hidratación, brillo, y sobre todo de consistencia en la piel. Entonces vamos a ver que esta proteína, conforme pasen los años, también va a ir disminuyendo de una forma gradual, por lo tanto le van a dar una característica diferente conforme vayan avanzando en edades. Su grosor es muy variable, eso sí, definitivamente. Decíamos que puede tener menos de 0.1 milímetros en algunas zonas de la piel fina, como pueden ser los párpados, o más de 1.5 milímetros en las plantas de los pies o en las palmas de las manos, que es en donde tenemos un poquito de piel un poco más gruesa.
es avascular. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier daño que sufra la epidermis es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos que ocurra cuando hay una lesión de esta capa de la piel? ¿Qué esperarían ustedes? Carla Hernández, buenos días. Buenos días. Carla, si yo te digo que tuve una paciente o tengo una paciente con una lesión en región epidérmica y que la epidermis no tiene vasos sanguíneos, es decir, no tiene venas o arterias, ¿crees que esta lesión sangre? No creo. Pues no, ¿verdad? Porque la misma palabra avascular, es decir, no tiene venas y no tiene arterias, pues entonces no se ¿Cómo lesiona va a ningún vaso sangrar, no? sanguíneo. Exactamente. Esto como ejemplo se los pongo cuando ustedes, por ejemplo, tienen una raspadura y únicamente se levanta como el pellejito, decimos nosotros, ajá, lo quitamos y no salió sangre y no pasa nada y no va a pasar nada. Esa es una característica bien importante del epidermis. No tenemos ningún sangrado. ¿Y por qué? Porque precisamente no tenemos vasos sanguíneos que se puedan dañar. Apenas eso sí, lo que tiene de peculiar esta capa de la piel es que posee terminales nerviosas y de ellas depende la sensibilidad. Normalmente se encuentran en la dermis, la mayor cantidad de estímulos que nosotros vamos a percibir del ambiente. Sin embargo, sí tenemos pues terminales nerviosas que nos van a dar la pauta de conocer algún tipo de daño que podemos estar sufriendo. Por ejemplo, cuando hay algún roce, ajá, cuando hay a lo mejor algo muy agudo, que puede ser a lo mejor un trauma, que puede ser a lo mejor un raspón, una cortadura. Entonces, esa es la característica de este tipo de piel. Ahora, hay veces en que nosotros, por ejemplo, nos lesionamos la piel y no nos damos cuenta hasta que no nos cae una sustancia ahí, como por ejemplo cuando nos cortamos y hasta que no nos cae limón o hasta que no nos entra jabón o no nos entra la misma agua, no nos damos cuenta de que nos cortamos. ¿Sí se han percatado de eso? Sí. Sí, Sí, que preguntas por qué me pasó o cómo fue que me corté o cualquier cosa y pues no sabes hasta que, pues sí, como usted lo explica, nos cae alguna sustancia que nos arda. Así es. Entonces, esto se debe precisamente a que algunas neuronas o algunas terminales de las neuronas, ajá, tardan en recibir estos impulsos porque no están completamente dañadas. Vamos a ver eso poco a poco, no se preocupen. Los queratinocitos, que ya decíamos que eran una proteína, son células más características de la epidermis, constituyendo 90% del tejido. Y esta es una proteína fibrilar de la familia de los filamentos intermedios encargada de aportar dureza y rigidez. Y la piel, por lo tanto, es un tejido de renovación continua. Por eso es que ustedes como mujeres utilizan tantos productos de belleza que tienen alto contenido de queratina, porque esta queratina principalmente se va a encontrar en esta capa de la piel y ahí es en donde van a actuar todos esos productos para darle mayor resistencia, para darle mejor apariencia a su piel. Ahora sí ya empiezan a conocer un poquito más de la industria farmacéutica. ¿Alguna vez se habían preguntado por qué estos productos tenían este tipo de proteínas? ¿O habían investigado por qué tenían este tipo de sustancias? No, Digo, No, la idea no es que sean vendedoras de productos de belleza, pero si ustedes lo fueran a hacer, entonces ahora sí están viendo la fundamentación científica de por qué estos productos funcionan a base de estas sustancias. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver que la epidermis, ajá, tiene capas
o tiene algunos estratos por donde nosotros vamos a poder verificar o vamos a poder determinar sus características. Está hecha por una hilera de células morfológicamente poligonales, cúbicas o ligeramente cilíndricas, que son de los diferentes tipos de células que dijimos epiteliales que tienen diferentes tipos de formas. Son las únicas células de la epidermis que se dividen originando dos células hijas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una lesión aquí, ¿qué va a pasar con la piel que se lesionó? ¿Qué pasa con esa piel donde ustedes tuvieron un traumatismo y únicamente hubo un raspón? Se quitaron ese pedacito de piel, no sangró para nada, pero ¿qué características tiene la piel después de? ¿Se queda la marca? No, Se regenera, ¿no? se regenera efectivamente. Entonces, aquí tenemos nuestro primer proceso fisiológico de la piel. La piel tiene la capacidad de regenerarse de manera autónoma, para recubrir este daño. Es como el bache de una carretera. Se hace un hoyo y pues la piel automáticamente empieza a reparar por sí misma esta piel. La diferencia en comparación con otras capas que vamos a ver más adelante es que la epidermis es la única capa de la piel que se regenera de manera idéntica, igualita. Así como estaba la piel, así mismo se va a regenerar. No va a haber ningún cambio de aspecto en apariencia ni en consistencia de la piel. ¿Por qué? Porque es la capa más superficial y dijimos que estas células se van a regenerar de cualquier forma y sin ninguna repercusión. Las células basales que se encuentran íntimamente unidas entre sí, a la membrana basal, aquí es en donde los vamos a encontrar, desmosomas y hemidesmosomas. ¿Qué significa? Que van a estar entrelazadas como en una especie de red, que es lo que les va a facilitar, de alguna manera, regenerarse de manera más igualita una a otra. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Seguros? ¿Ya están listas como para examen? No tanto así, pero vamos bien. Ok. Si van quedando dudas, no duden en preguntarnos para detenernos y aclarar la parte de la duda. Entonces tenemos otro estrato, que es el estrato espinoso o de Malpighi, así se llama. Está constituido por 5 o 10 capas de células poligonales. Aquí es en donde los queratinocitos están conectados por múltiples de desmosomas, como lo mencionábamos, que son una especie de red, y las células comienzan a fabricar sustancias sementales, que se acumulan en gránulos visibles al microscopio electrónico denominados corpúsculos de Otland. Es decir, esto es como que una especie de regeneración o una especie de reepitelización. De hecho, cuando ustedes lleguen a ver lo que son las heridas, uno de los procesos por los cuales las heridas cicatrizan es porque precisamente reepitelizan, es decir, se vuelve a regenerar ese tejido epitelial para afrontar una herida, para que los planos de una herida vuelvan a juntarse y tenga la piel nuevamente unas características de cierre normales. Tenemos un estrato granuloso. Este estrato granuloso está formado entre 2 y 5 capas de células de características aplanadas, cuyo rasgo significativo es la acumulación en el citoplasma de gránulos gruesos y de forma irregular. Comienzan a presentar abundante queratina en su citoplasma y sus componentes celulares, sobre todo mitocondrias y retículos comienzan a desaparecer. Y finalmente también van a acabar deteriorándose y desapareciendo el núcleo cuando llegan a tener alguna lesión un poco más profunda. Vean, vamos de la parte más superficial a la parte más profunda. Decíamos que la epidermis inicia con el estrato ¿qué?
estrato basal. Luego seguía un estrato espinoso o de Malpighi. Después teníamos el estrato granuloso. Y luego vamos a tener un estrato lúcido. Vamos 4 capas hasta aquí. En esta aparece solo en zonas de epidermis muy gruesa como las palmas y las plantas de los pies. Está constituido por muy pocas capas de células muy aplanadas y de coloración blanquecina. Por eso es que este tipo de piel llega a tener esa característica de ser muy blanca. Ustedes han visto, por ejemplo, las personas que son de piel oscura, cómo son las plantas de las manos, cómo son las de las palmas, perdón, de los pies y cómo son las palmas de las manos. Son más claras. Son más claras, ¿no? ¿Y por qué son más claras? Bueno, porque son zonas donde tenemos mayor cantidad de piel gruesa. Y esta, obviamente, pues van a ser un poco más resistentes que las demás. Tenemos un estrato córneo. El estrato córneo, pues son las células, poseen pocos desmosomas en las partes inferiores del estrato córneo y serán más escasos cuando ascendemos por el mismo. Aquí las células son más profundas. En las zonas superficiales no está tan presente este tipo de células, pero aquí la membrana celular se encuentra engrosada y cubierta en su cara interna por glucolípidos. Ajá. El espacio intracelular es rico en lípidos sementales que mantienen una cierta cohesión. Esta es una capa importante porque aquí es en donde van a nacer las células nuevas cuando tenemos una herida. Ejemplo, todos alguna vez en alguna parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y en algún momento de nuestra vida nos hemos cortado. ¿Cierto o falso? Sí. Ok, ¿qué observan Sí. en esa herida que se ha producido en su piel? Ejemplo, si yo me corté un dedo, ajá, lo voy a poner aquí, si yo me corté un dedo, y hay veces en que yo abro mi dedo para ver la herida, ¿qué alcanzo a ver a través de esta herida, aparte del sangrado? Un tejido Como blanco. que las ¿Cómo? Digo, si tuviera microscopio, pues yo vería cada una de las partes que estamos viendo de la anatomía de la piel. Pero si no tengo microscopio, entonces lo que voy a ver son aparentemente cambios de coloración en las regiones donde está lesionada la piel. ¿Y esto por qué? Por este tipo de estratos que nosotros estamos viendo. Vean, estas son las capas al microscopio de lo que nosotros acabamos de revisar. El estrato córneo, que es lo más superficial, ajá, estrato granuloso, estrato espinoso, estrato basal y finalmente tenemos la dermis como la parte más superficial de la epidermis. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí. Ok, Sí. muy bien. Si nosotros hiciéramos un dibujo de estos planos, vean cómo serían las capas de las células que nosotros tenemos. Tenemos ahí las células del estrato córneo que dijimos que son células aplanadas. Tenemos el estrato lúcido que son como poligonales. Tenemos un estrato granuloso, estrato espinoso y el estrato basal que son células cuboideas. Vean ahí cómo estarían, ajá, unidas como en forma de red. Ahí tenemos del lado izquierdo los desmosomas, ajá, de cada una de estas células. Esto digamos que sería como un dibujo representativo si nosotros pudiéramos dibujar o hacer un dibujo de las componentes de la piel, pues este sería la representación más clara. Y vean qué tamaño tiene ahí y microscópicamente cómo debe de tener un diámetro de cuánto dijimos esta capa. ¿Cuánto debe de medir la epidermis?
Dafne, ¿cuánto debe de medir la epidermis? No lo sé, profe. Lo acabamos de mencionar en clase. Mide 0 entre 4 a 1 a 5 milímetros. Ujú. De 0.4 a 5 milímetros. Y puede ser más gruesa, puede ser más delgada, dependiendo también la anatomía, porque aquí también un factor bien importante a considerar son las razas, es decir, el origen étnico de la persona. Por ejemplo, las personas que son de piel oscura suelen tener piel más gruesa. Por lo tanto, las características de grosor en ellas pues se modifican completamente en esta epidermis. Pero, por ejemplo, si vamos con personas que son de origen asiático, su piel es más delgada. ¿Por qué? Porque evidentemente es su genética y es su constitución física anatómica de la piel. Y bueno, vamos a ver ahora un fenómeno bien importante como lo es la coloración de la piel. Para la coloración de la piel nosotros tenemos que tener ciertos componentes estructurales que nos van a dar esas características de piel de cada uno de nosotros. Por un lado, los carótenos, que son proteínas, son sustancias nutritivas que se van a acumular en estas capas de la piel, ajá, para que tengamos una cierta pigmentación. Tenemos lecho vascular de la dermis, ahí es en donde vamos a ver también otras proteínas que nos van a ayudar a conformar este tipo de color de la piel. Y una de ellas, principalmente la más importante de todas, es la melanina. La melanina nosotros la vamos a encontrar en la siguiente capa de la piel que dijimos que es la dermis. Y dependiendo de la cantidad de la melanina, nosotros vamos a conformar ese color o esa coloración de la piel. Por lo tanto, la melanina está conformada de células llamadas melanocitos. Se encuentran en la capa basal del epidermis. Son células de morfología más o menos estrellada, con múltiples prolongaciones que se introducen en las capas superiores del epidermis. Fabrican una sustancia que se llama la melanina y la acumulan en unos gránulos denominados melanosomas. Es el pigmento encargado de proteger la piel, sobre todo de los estratos basales y de la dermis, y de la acción dañina de los radiaciones solares, ultravioletas. Entonces, vamos a ver aquí cómo cambia la coloración de la piel cuando nosotros nos exponemos, por ejemplo, a los rayos del sol. ¿Alguna vez han ido a la playa todos ustedes? Sí. Ok, después de que se quedan Sí. como 4 horas en la piel, ¿cómo se pone su piel? Sí. Rojiza, bueno, Rojiza, quemada. ok, quemada, y después de que llegan aquí a la ciudad, ¿cuánto tiempo tarda la piel en regresar a sus características pues relativamente originales? Yo digo que depende, porque le puede durar más a una persona que a otra, ¿no? Sí, pero promedio, Depende cómo. obviamente va a depender mucho también del tiempo de exposición. No es lo mismo un niño que, por ejemplo, se quedó todo el día en el sol, a un niño que a lo mejor solamente se mantuvo 3, 4 horas en el sol. Eso también va a depender mucho el daño que se produzca. De hecho, todas estas cuestiones de quemaduras, ya sean por radiaciones ultravioleta, ya sea por algún líquido caliente, ya sea por cualquier situación, las principales células que se van a alterar son estos. Por ejemplo, en un paciente que ha sufrido una quemadura por un líquido caliente, ¿cómo le queda la piel? ¿Cómo queda la piel de una persona que ha sufrido una quemadura? ¿Sensible? En cuanto a coloración. Rojiza. Como roja. Pero también queda como blanca, ¿no? Ya no queda con su coloración normal. ¿Y esto por qué es? Porque precisamente se daña esta capa de la piel en donde se sintetizan estas sustancias, entre ellas la melanina, para darle
una característica normal a la piel. De hecho, esto también va a pasar, por ejemplo, en las situaciones cuando tenemos una herida. Después de que cicatrice la herida, la piel que se encontraba dañada ya no va a tener las mismas características originales. ¿Sí se han dado cuenta de esta situación en su piel? Sí. ¿Quién tiene una herida, por ejemplo, aquí? ¿Y quién ve esos cambios de los que estamos hablando? ¿Nadie tiene ninguna herida? ¿Por alguna cirugía? Yo tengo un hermano que le hicieron una cirugía a corazón abierto y él, su herida le quedó como blanca. Así es. ¿Por qué? Porque precisamente hay un Igual, daño. Ajá. igual no le quedó así plano, sino que le quedó como Abultada, muy ¿no? abultado. Ok. Y eso es porque precisamente vamos a ver ahorita que también hay otros factores que van a condicionar o van a modificar el cierre de una herida. Ajá. Pero de entrada, pues esta es la característica más importante que nosotros vamos a poder diferenciar cuando hay un daño en las estructuras de la piel. Las células de Langerhans, que también es unas células bien importantes aquí, tienden a aparecer con más frecuencia en capas altas del estrato espinoso y su morfología también puede ser estrellada. No se unen al resto de las células desmosómicas. Estas células forman parte del sistema inmunológico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que también la piel va a tener una defensa, va a tener una protección celular. Constituyen el componente más exterior del mismo, participan en el inicio de las reacciones de alergia del contacto. Vean aquí, cuando ustedes, por ejemplo, tienen el contacto con el pasto, si son alérgicos al pasto, su función más importante de este tipo de células es reaccionar al agente externo que les produce alergia. Por ejemplo, ¿alguien de aquí es alérgico al polvo, al pasto, a alguna planta? No, ¿Nadie es alérgico a nada? Al polvo. Ok, Itzel, ¿qué pasa cuando tú te expones al polvo? Me salen como ronchas y rojiza la piel. ¿Te da Aparte de que comezón? te da comezón y otros síntomas que es el estornudo, escurrimiento nasal. Ujú. Pero vean, independientemente de todos los demás cambios que también son correctos, vean que en la piel en específico nosotros empezamos a tener cambios estructurales, porque precisamente estas células de Langerhans se van a encargar de reaccionar ante un agente externo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay una herida, por qué se inflama la piel? Porque precisamente estas células, como son parte del sistema inmunológico, van a activar algunos mecanismos por los cuales tenga que protegerse la piel de un daño. Por eso se inflama una herida. Por estas células nos duele una herida también. Ajá. Y pueden también encontrarse células de Langerhans en algunas células epiteliales de los anexos cutáneos. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Bueno, pues vamos a tener el pelo y las uñas, así como las glándulas sebáceas o las glándulas sudoríparas. Células de Merkel. Todas estas son preguntas de examen, ojo. En zonas basales de la epidermis es en donde normalmente vamos a tener este tipo de células. Son muy pocas, pero están relacionadas con el sistema nervioso. Constituyen terminaciones nerviosas responsables de la recepción nerviosa, es decir, el sentido del tacto. Ajá. Dado que son muy escasas, debe quedar claro que la recepción nerviosa epidérmica es muy poco importante. Es decir, digamos que como son tan pocas las células que se encuentran en la epidermis, vamos a tener, pues sí, la percepción de un estímulo, pero tiene que ser un estímulo muy marcado para poder nosotros determinar la sensibilidad. Hay personas que, por ejemplo, les pasan a lo mejor una pluma sobre la piel y no sienten nada, pero hay personas que con el hecho de pasar una pluma sobre su piel, ajá,
empiezan a sentir completamente cosquillas o sienten raro o tienen una sensibilidad muy marcada. Ajá. Y bueno, hasta ahí es en donde vamos con la epidermis. Vamos bien hasta aquí. ¿Sí quedan claras cuáles son la estructura de la epidermis? ¿Cuáles son las 5 capas que conforman a la epidermis? A ver, Naidelin, buenos días. ¿Cuáles son las capas de la epidermis? Mónica, buenos días. Empieza por datos basales. Estrato basal, ¿qué más? Estrato espinoso. Estrato espinoso, muy bien. Estrato granular. Córneo granular, muy bien. ¿Y el lúcido? Y el lúcido, muy bien. Esos 5 estratos tienen características bien importantes. Ajá. ¿Qué células dijimos que vamos a encontrar en cada una de estas capas? La célula de Merkel. Ajá. ¿De qué se iban a encargar las células de Merkel, dijimos? ¿Qué iban a hacer las células de Merkel? Bien, ¿qué iban a hacer las células de Merkel? ¿Son las que están relacionadas al sistema nervioso? Con el sistema nervioso. ¿Segura? Exactamente. Bueno, eran las encargadas de la recepción nerviosa. Exactamente, muy bien. Y tenemos que otras células, dijimos que de Langer-Hans. ¿Para qué van a servir estas? Para el crecimiento del cabello y uñas. Vamos a ver. No. ¿Son las que forman parte del sistema inmunológico? Ajá. Y que dijimos que iban a apoyarnos en la aparición de los signos y síntomas característicos de una alergia, por ejemplo. Y bueno, tenemos también la siguiente capa de la piel, que es la dermis. Se trata de una zona de tejido conjuntivo laxo. Tiene un grosor medio, es entre 1 y 2 milímetros aproximadamente sus características estructurales, existiendo zonas más delgadas como los párpados, como ya habíamos mencionado, ajá, y donde su grosor puede superar los 3 milímetros. Y esto va a depender mucho, como les mencionaba, de las características genéticas de cada persona. Podemos diferenciar 2 grandes zonas. En la dermis tenemos la dermis papilar, ajá. Es la zona dérmica con contacto con las papilas dérmicas y es un tejido conjuntivo más laxo con haces de colágeno. Vean, aquí ya tenemos otra sustancia nueva que es el colágeno. Aparecen múltiples vasos sanguíneos que nutren la epidermis por difusión y las células dérmicas son más abundantes. Entonces, si en la epidermis dijimos que cuando hay una lesión no va a haber ningún sangrado, aquí vamos a tener sangrado. Sí. Aquí sí, ¿no? Porque aquí no lo está diciendo, tiene múltiples vasos sanguíneos porque van a nutrir a la epidermis por difusión, es decir, se va a distribuir a lo largo de toda su estructura múltiples venas y arterias capaces de darle ese soporte y nutrición a la dermis. Y por lo tanto son células cada vez más abundantes. Tenemos también la dermis reticular, que es inferior, de mayor tamaño, y se une o se difumina con la hipodermis, que es una tercera capa que vamos a analizar más adelante. Se trata de un tejido conjuntivo más denso,
con redes de colágeno gruesas y densas y colocadas principalmente en forma de paralela a la epidermis. ¿Esto qué significa? Significa que pues aquí tenemos células reticulares. Las células reticulares tienen una función bien importante, que es darle soporte y sostén a la dermis. Ajá. Y tenemos que gracias al colágeno, estas fibras dérmicas reticulares son las que les van a dar esas características de resistencia y elasticidad a nuestra piel, de tal manera que es la proteína fibrosa más importante de la dermis, pudiendo constituir hasta 75 del peso en seco, y ofrece a la piel resistencia frente a traumatismos físicos y limita el grado de tensión de la misma. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes me puedan poner de lesión de la dermis, es muy común este tipo de lesiones que pueden ocurrir. ¿Cuál ejemplo se les puede venir a la mente? Bueno, en general hay varios tipos, pero son dos más comunes. ¿Alguna vez han visto el abdomen de una paciente embarazada? Sí, ¿Qué es lo que observan en el abdomen y sobre todo en la piel? No tanto en el abdomen, en la piel. Que luego se empiezan a ver las venas. Ok, se pueden ver más, pero en cuestión de la piel, ¿qué más ven? Que Se tienen estira y estrías, ¿no? se abren Las estrías, estrías. efectivamente. Las estrías es una forma en la que la piel se rompe de manera interna. Si se dan cuenta, no se lesiona la epidermis. La epidermis, que es la capa más externa de la piel, se encuentra íntegra, pero las estrías aparecen porque hay una sobredistensión de la piel, en este caso de la dermis, y se ponen zonas más blanquecinas o más oscuras. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque precisamente como hay una ruptura de la dermis, lo que hace la dermis, acuérdense que la sustancia más importante que vamos a encontrar ahí es el colágeno. Y el colágeno no es otra cosa más que una sustancia fibrosa, es una sustancia que se va a encargar de darle el soporte a la parte de la dermis que se rompió para que trate de mantenerse pues lo más estético posible en nuestra piel. Pero vamos a ver que depende de otros factores también. ¿Y depende de qué? Bueno, pues depende de otra proteína llamada elastina. Es una proteína de capacidades elásticas. Gracias a ella, pues también nosotros vamos a tener la capacidad de flexibilidad de la piel para poder realizar algún procedimiento. Suele ser de menor tamaño que las fibras de colágeno y se acumulan principalmente en las zonas de la dermis reticular. Entonces, ojo, ya tenemos dermis reticular. Y en la dermis reticular, ¿qué proteínas dijimos que vamos a tener? Elastina y Colágeno. colágeno. Muy bien, exactamente. Vamos ahora a ver que también aquí en la dermis tenemos diferentes tipos de células. En la epidermis dijimos que tenía un sistema de protección. ¿Quién le iba a dar esa protección en la epidermis? ¿En qué capa se iba a encontrar esa protección de la epidermis? Incluso mencionábamos que eran células como estriadas, es decir, que tenían forma de estrella. En los melanocitos. No, esos también tenían forma de estrella. Chicos, se va a acabar la llamada. En unos segundos estoy con ustedes para darles el nuevo enlace.
Muy bien. Entonces, ya estamos de vuelta por acá. Entonces, decíamos que tenemos fibroblastos, ajá, aparecen más frecuente en la dermis papilar, ajá. Su función es fabricar y mantener en buen estado las fibras de la dermis, ajá. Tenemos los macrófagos, que son células de protección. Esta es fagocitar las sustancias u organismos extraños que se encuentren invasivos desconocidos. Y células plasmáticas pues derivan de los linfocitos y su función es producir anticuerpos. Ahí es en donde también tenemos una protección celular importante en la dermis que le va a ayudar a mantener tanto su defensa como su protección de agentes externos y sobre todo cuando hay una lesión más importante. ¿Sale? Células de la dermis también tenemos células sebáceas, ajá, y estas se van a encargar de responder ante la presencia de anticuerpos en la secreción de sustancias inflamatorias o compuestos químicos que activen la respuesta inmunológica ante diferentes agentes causales. Y también adipocitos, aunque son más característicos en la hipodermis, pueden aparecer en estratos inferiores de la dermis o en la interfase dermohipodérmica. Vamos a tener por ahí alguna que otra célula colada, es decir, que se filtra entre el tejido hipodérmico y la dermis. Y pues la hipodermis, que es la tercera capa de la piel, esta ya es la parte más, digamos, profunda de la piel, es la continuación de la dermis y está constituida por un tejido conjuntivo laxo. Sus fibras son muy finas y son mucho más finas que en la dermis, aunque existen algunas zonas en las que se ancla finalmente por medio de los tejidos subyacentes, por ejemplo en las palmas. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar que la dermis no es otra cosa más que tejido adiposo o la famosísima grasita que nosotros le llamamos. En la mayor parte de las zonas de la piel, ahí es en donde se acumula la reserva de la grasa, específicamente en la hipodermis. Estos adipocitos se disponen inmersos en una red de fibras y acumulan la energía y la protección térmica. Y también es muy vascularizado, es decir, que una herida a este nivel normalmente tiende a tener sangrados muy, muy graves. Y bueno, el tejido fibroso separa los adipocitos en grupos llamados lóbulos y separa también a los lóbulos en grupos más pequeños denominados lobulillos. La grasa brinda cierta protección mecánica, por un lado también va a ser como un amortiguamiento ante un trauma y va a también tener una función modeladora importante en la figura y fisionomía del individuo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes con obesidad, lo primero que nosotros vamos a evidenciar a simple vista, pues es la cantidad de tejido adiposo que presentan los pacientes. Y en este caso, ¿en dónde vamos a ver? En el caso de las mujeres, ¿en dónde se acumula más este tejido adiposo? ¿Dónde se acumula más en las mujeres el tejido adiposo? ¿En los glúteos? Puede ser en los glúteos, ¿En dónde ¿En más? las piernas? En las piernas, efectivamente. ¿En el vientre? En el vientre puede ser también una parte importante. De hecho, cuando ustedes vean en la parte nutricional del ser humano, van a ver que tanto hombres como mujeres hay zonas en específico de nuestro cuerpo donde hay mayor afinidad a acumular tejido graso. En el caso de los hombres es en el abdomen y en el caso de las mujeres es en la cintura, glúteos, piernas. Ahí vamos a ver dos tipos de obesidad, uno que es androide y otro que es ginecoide, como en el caso de las mujeres. Y bueno, este sería más o menos una estructura anatómica de la piel, en específico de la epidermis. Vean que es la parte más externa. Tenemos la dermis papilar y la dermis reticular, que son fibras mucho más alargadas. Y finalmente la hipodermis, que es el tejido subcutáneo. Y todas esas células que se ven ahí no es otra cosa más que adipocitos. Y también es muy vascular.
Aunque aquí se ven en el color azul, esas líneas que se ven ahí serían los vasos sanguíneos. Es muy vascular este tipo de tejido, por lo tanto es una persona que va a sangrar bastante. Sobre todo cuando las heridas son profundas, vean qué tanto es el daño que puede producir una herida y por qué sangran tanto las heridas, porque precisamente a mayor profundidad vemos que hay mayor vascularidad. Ajá. Entonces eso es lo que nos tiene que llamar siempre la atención en este caso. Y bueno, la piel como tal, pues tiene muchos anexos. Entre ellos son estructuras especializadas de la piel que cumplen diversas funciones. Derivan de la epidermis y sufren una invaginación dentro de la dermis. Invaginación significa que se van a prender de alguna estructura interna de la dermis para poder nacer, como en este caso el cabello, las uñas y las glándulas sebáceas o sudoríparas, que es lo más importante que nosotros vamos a tener como anexos. En algunas otras bibliografías ustedes van a encontrar también el nombre de faneras, es exactamente lo mismo, son órganos accesorios de la piel. Ajá. Y bueno, también la piel, como mencionábamos en un momento, ¿qué células o qué tipo de células iban a encargar de llevar a cabo la función de interrelacionarnos con el ambiente? ¿Qué células se acuerdan que dijimos que tienen esa sensibilidad? Eran las células de Langerhans, Merkel, ¿cuáles eran? Merkel. Merkel, ok, ¿segura? Sí. Ok, dijimos que también teníamos diferentes tipos de células, aunque en menor proporción, sin embargo, vamos a ver que tienen una función muy importante desde un punto de vista neurológico, porque tienen diferentes tipos de inervaciones o de terminales nerviosas, unas que son aferentes y otras que son eferentes. Yo aquí me pongo como ejemplo una carretera de dos sentidos, uno que lleva y uno que trae. Exactamente así es este tipo de comunicación en la piel. Cuando nosotros veamos sistema nervioso, vamos a ver algo que se llama arco y acto reflejo. Cuando decimos acto reflejo, es la forma en la que nosotros vamos a transmitir o integrar el impulso eléctrico para poder tener una respuesta. Vamos a ver aquí, tenemos a Paola. Paola, te vamos a poner un ejemplo. Si yo te pongo, por ejemplo, un alfiler cerca de tu dedo y tú lo colocas sobre el alfiler, muy seguramente te vas a puncionar. ¿Cuál es tu respuesta o cuál sería tu respuesta ahí? Pues me dolería. Te va a doler, muy bien. Y por lo tanto, si te duele, ¿qué haces? Bueno, quito el alfiler Quitas y me el dedo, limpio. ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, hay veces en que tenemos dos tipos de situaciones, cuando nosotros tenemos un riesgo o cuando ya se produce el daño. Paula, ahora vamos a poner el mismo ejemplo, pero ¿qué pasaría si tú pones tu mano y yo acerco el alfiler? ¿Tú qué haces? Me va a doler igual. Pero pues obviamente si tú te esperas y te funciona, te va a doler. Pero para Ajá. que no te duela, ¿tú qué haces primero? Quito la mano. Ves la escena, ¿no? Veo algo que se acerca peligrosamente hacia mi mano que me puede funcionar, pues me quito. Ajá. Ahí nosotros vamos a tener la participación de otro órgano como es la vista, para poder entender que si yo me acerco o se acerca este objeto, me va a lastimar. Cuando ya es inevitable el trauma, entonces mi cuerpo adopta una posición de defensa. Yo quito mi dedo para que ya no me funcione y ya no me duela. Y de esta forma nosotros entendemos el dolor como un estímulo que va a transmitir la piel a través de estas células que se encargan de realizar esta función. ¿Sí me explico? Si vamos bien hasta ahí.
Seguros, seguros, sí los quiero escuchar. Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. ¿Todos están bien con el audio, con la cámara? ¿No tienen ningún problema? ¿Me escucho bien? Sí. Sí, profe. Es que como luego me quedo hablando y luego como que tardan un poquito en responder, también esa es la duda. Pero bueno, tenemos receptores sensoriales. No solo también cuestión de dolor o placer vamos a nosotros percibir a la sensibilidad. Tenemos algunas otras terminales que nos van a ayudar a recibir también información de otros estímulos o de otro tipo. Vamos a tener receptores libres o receptores o corpúsculos, perdón, receptores, que son propiamente las terminales nerviosas. Ajá. Frente a diferentes agentes mecánicos como puede ser la presión, ajá, que por ejemplo cuando alguien me oprime, ajá, agentes físicos como puede ser el calor, como puede ser el frío, ajá, agentes químicos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la exposición a alguna sustancia irritante, ajá, agentes biológicos, ya veíamos, por ejemplo, las reacciones alérgicas, cómo nuestro cuerpo va a reaccionar, en específico la piel, cómo va a manifestar esa irritabilidad ante estos agentes causales, ajá. Y bueno, pues en este caso vamos a empezar entonces ahora sí a hablar de la fisiología. Ya no queda duda con todos y cada uno de los elementos que conforman la estructura de la piel. No. Ok, les voy a mandar examen posteriormente de todo esto. Vamos a ver que tenemos que la piel tiene una fisiología muy importante para nuestro cuerpo, porque si anatómicamente nosotros observamos las características de la piel, podemos identificar muchos factores o alteraciones que pueden suponer el estado clínico de una persona. Si yo te llevo, por ejemplo, un paciente pediátrico de 3 años, ajá, vamos a ver, aquí tenemos a, déjenme ver, Dana Fernanda. Dana Fernanda, ¿te podemos poner un ejemplo? Jocelyn Espinosa, ¿le podremos poner un ejemplo? Sí. Ok, Jocelyn, imagínate que tú estás en un consultorio de pediatría. eh, Te llega un niño de 3 años con una piel completamente rojiza, roja, roja, roja como jitomatito. ¿Qué puedes suponer que viene o que tiene este niño? ¿Como alergia? Puede ser, ¿qué más? Una quemadura. ¿Quemadura? ¿Qué pudo haber sido una quemadura? Muy bien, ¿qué más? ¿Que tiene temperatura? ¿Que tiene temperatura? Pues sí, claro que sí tiene temperatura, si no estaría muerto, ¿verdad? Que tiene fiebre, más bien sería el término correcto, ¿no? ¿Alguna intoxicación? Puede ser una intoxicación, muy bien. Entonces, si te llega un paciente con la piel muy delgadita, es un ejemplo, niño de 3 años con piel muy delgadita, muy, muy, muy delgadita, reseca, ¿qué puedes suponer con este niño? Deshidratación podría ser. Está deshidratado, ¿qué más? Todo flaquito que se le marcan hasta las costillas. Desnutrición. Puede ser desnutrición, muy bien. Entonces vean que la piel sí tiene parámetros clínicos muy importantes desde un punto de vista anatómico. Ejemplo, Itzel, si te llega un paciente con un color amarillento en la piel, ¿qué supones?
¿Podría ser alguna enfermedad de riñón? Una enfermedad del riñón, pues sí pudiera ser, pero muy remotamente. Lo ¿O primero que, hepatitis? ajá, era lo que te iba a decir. Es más común que cuando tienen la presencia de una coloración amarillenta sea por un trastorno hepático. Entonces, de antemano te llega un paciente con la piel amarilla, tú automáticamente dices, este paciente tiene algo en el hígado, ¿qué? No sé, pero lo más seguro es que sí tenga algo en el hígado. Entonces, vean cómo clínicamente sí la piel me ayuda a determinar características, pueden ser metabólicas, pueden ser fisiológicas o inmunológicas en las que esté incurriendo mi paciente. Por lo tanto, cuando hablamos de fisiología de la piel, vamos a hablar de los procesos en los que participa, ajá, cada uno de estos mecanismos de la anatomía de la piel. Por lo tanto, por a través de ella nosotros recibimos sensaciones de tacto, presión, ambiente térmico, ajá, dolor, etcétera, etcétera. Y también nos permite interrelacionar en la actualidad, aunque bueno, pues obviamente la pandemia pues nos ha obligado a evitar el contacto piel con piel, ¿no? Va a mantener una regulación corporal, esa es una de las funciones más importantes de la piel. Va a ser un aislamiento térmico, físico, ajá, variaciones en el tono vascular, producción de sudor por las glándulas secretas, músculos piloerectores, equilibrio hídrico y electrolítico, por lo tanto ahí tiene una función de barrera semipermeable, no va a permitir que entren los líquidos a nuestro cuerpo, ajá, y tiene también la función de determinar clínicamente cuando tenemos un volumen de sangre circulante inadecuado. Por ejemplo, tienen un paciente con anemia, ¿cómo va a ser la piel? ¿Pinta? ¿Cómo, perdón? ¿Pinta? Pinta, pues no. Descolorida podría decirse, algo así. No tanto como descolorida. ¿Pálida? ¿Copálida? Pálida sería el término correcto. Ahora sí como cuando te dicen, ¿no? Estás más blanco que una radiografía mal revelada, ¿no? Así se vería la piel porque pues evidentemente no hay un volumen de sangre circulando pues de manera adecuada. Ahora, también hay trastornos hematológicos en los que, por ejemplo, un paciente llega a tener más cantidad de sangre de lo que necesita realmente su cuerpo. Y muchas veces la coloración natural de la piel de esa persona, pues es muy rojiza. Y no es tanto que tenga fiebre, que esté intoxicado, que tenga un proceso alérgico, no, sino se debe a que también hematológicamente hay un trastorno que condiciona su color de la piel. Vamos a ver que también tiene una función metabólica. Aquí cuando hablamos de una función metabólica, hablamos de ciertos procesos que requieren nuestro organismo o que se pueden llevar a cabo a través de la piel, como en este caso la síntesis de la vitamina D. Por ejemplo, ahorita mucho se ha manejado como parte del tratamiento para el COVID-19 la prescripción de vitamina D. La vitamina D, ¿cuál creen o cuál se imaginan que sea su función en nuestro cuerpo? ¿Cómo dijo, profe? ¿Para qué creen que sirva la vitamina D? ¿Para el calcio en los huesos? ¿Ok? Para que se calcifiquen los huesos, muy bien, se absorba el calcio, pero también tiene otra función bien importante. Tiene función de conformar y proteger y ayudar a regenerar el sistema inmunológico. Por eso a los pacientes que tienen COVID, ajá, se les está prescribiendo vitamina D y que aparte se expongan al sol de 20 a 30 minutos por lo menos, porque gracias a que la vitamina D se activa con el sol a través de la piel, tiene ese efecto de ayudarles a mejorar su sistema inmunológico a los pacientes de coronavirus. Ajá. Entonces vean que la piel también tiene una parte de tratamiento a diferentes enfermedades. Tiene una función excretora que también a través de ella nosotros vamos a poder eliminar sustancias de desecho. Ajá. Pero también puede ser una parte que puede tener una afección importante con el estado de hidratación.
Si nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio y sudamos demasiado, ¿alguna vez han llegado de manera accidental a probar una gota de sudor? Sí. ¿Cómo es el sabor de ese sudor? Salado. Salado. Así es. Entonces nosotros a través del sudor perdemos sodio y obviamente esta pérdida de sodio condiciona a que nos deshidratemos. Y si nos deshidratamos, entonces, ¿qué te dicen los médicos o qué te dicen en los comerciales de que ven a una persona deportista haciendo mucho ejercicio? Hidrátate, porque la hidratación va a ser fundamental ante la pérdida de electrolitos. Ajá. Tienen una función endocrina porque también vamos a producir grasa o sebo y esto pues lo vemos manifestado en la piel grasa, en los barritos que luego nos llegan a salir y también una función inmunológica. Ya veíamos también hace ratito en las células de Langerhans, cómo nuestro cuerpo iba a reaccionar ante diferentes procesos alergógenos que nos podemos exponer en el ambiente. También vamos a ver que tiene una capacidad de multiplicarse para conformar nuevas células que conformen a la piel y son las únicas células que realizan este proceso de mitosis en el estrato basal. Pregunta de examen: si hay una lesión en la piel, ¿en dónde se realiza el proceso de división celular por mitosis para la regeneración de la piel? Estrato basal. Cada 14 días promedio, es el tiempo de renovación en el que nosotros vamos a tener una conformación de estas células basales que se producen para reparar una herida. Cuando hablamos de regeneración total de la piel, esta piel va a durar entre 35 y 45 días. Ojo, ahí es importante nosotros considerar el tiempo que transcurre en conformarse la nueva piel. ¿Sale? Vamos a ver diferencias celulares y queratogénesis. Los queratinocitos, sufren cambios morfológicos en su ascenso, siendo el más significativo su aplanamiento progresivo. Por ejemplo, ¿qué cambios observan ustedes en los adultos mayores en cuestión de la coloración de la piel? Que está más clarita, bueno, en unas personas. Muy bien, que está más clarita. ¿Qué más? Que tiene muchos pliegues su piel. Más delgada, muy bien. Que hay menor cantidad de tejido adiposo. ¿Qué más? Algunas personas tienen pecas. Así es, que empiezan a hiperpigmentarse algunos lunarcitos o se van haciendo más grandes. ¿Qué más? Que es una piel más sensible, que tiene más facilidad de romperse o de traumatizarse. Y pues obviamente que el hecho de la recuperación y de la regeneración celular de la piel en pacientes adultos, pues cada vez es más difícil. Finalmente vamos a ver que también otro de los trastornos que vamos a ver en la fisiología de la piel, pues es la melanina. Melanogénesis, es la conformación de esta sustancia. Los melanocitos, por un lado, son células precursoras de la melanina, y se distribuyen entre los queratinocitos, que son las células que dijimos que le van a dar esa coloración a la piel. Y este pigmento se absorbe a la luz ultravioleta, evitando daños serios en las capas inferiores de la piel. Hagan de cuenta como que la melanina es como el polarizado de un vidrio de un carro. Evita que los rayos solares penetren a capas más inferiores de la piel para evitar sus daños. Entre ellos, por ejemplo, también el envejecimiento. ¿Por qué creen que muchas cremas, por qué creen que muchos cosméticos utilizan melanina dentro de su conformación? Porque también
el objetivo principal de esta proteína es evitar el paso de los rayos ultravioletas para que se formen las arrugas. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Ok, María Guadalupe, un favor, ¿me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Lupita Hoffman, buenos días, ¿me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Fisiología de la dermis. Su importancia en la recepción Su importancia en la recepción se estimuló la sensación del tacto, fibras nerviosas, Okay. muchos vasos sanguíneos que nutren la piel y sus anexos, temperatura corporal, Okay. actuando como barrera a agentes infecciosos, células defensivas, la capa de la piel que aporta flexibilidad, resistencia y elasticidad. Ok, ¿quiénes le dan la resistencia y elasticidad a la dermis? Carla, ¿qué sustancias, qué proteínas le dan esa propiedad de elastancia y resistencia a la piel? Juan Jesús. ¿O alguien que desee contestar? ¿Suavidad? No. Hablo de las sustancias que le dan a la piel esa resistencia y elasticidad. El colágeno. La melanina. Colágeno y la otra proteína se llama Elastina. elastina. Muy bien. La elastina y el colágeno. ¿Quiénes les van a dar la defensa a la dermis? ¿Quiénes les van a dar la defensa a la dermis? La Yo digo elastina. que elastina. No, la elastina no. Por ahí decía alguien Langerhans. ¿Qué células le van a dar esa defensa a nuestra piel, a la dermis en específico? La célula de Merkel. Merkel, muy bien. ¿Y la temperatura quién se va a encargar? ¿Quién le va a dar esa temperatura? ¿Quién le va a ayudar a regular esa temperatura a nuestra dermis? Ahí podríamos hablar de dos mecanismos diferentes. Por un lado, ¿se acuerdan de los adipocitos? Y se acuerdan que también decíamos que tiene vasos sanguíneos. La circulación sistémica también se encarga de darle esa coloración y también esa capacidad de tener su propio equilibrio térmico a la dermis. Ajá. Y en el caso del aspecto nervioso, para la sensación del tacto y todos los demás estímulos del ambiente, ¿quiénes se iban a encargar?
Células de Merkel. ¿Sale? Ok, tenemos entonces que dentro de la fisiología de la epidermis, es decir, ya la tercera capa de la piel que nosotros estuvimos revisando, es la movilización y acumulación de la grasa. Es nuestra reserva de energía y se va a movilizar cuando necesitamos de ella. En nutrición, cuando nosotros no tenemos la capacidad de producir energía ante una deficiencia de glucosa, lo que sigue es las grasas. ¿Y las grasas dónde se acumulan? En el tejido adiposo. Ese es un mecanismo de reserva que nosotros tenemos para cualquier proceso fisiológico. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de piel dependiendo de sus características secretoras. Vamos a ver, Diana, ¿y cómo es una piel normal? Por favor, ¿me puede apoyar a leer? Sí. Piel normal, secreciones sofisticadas, brillo moderado, color uniforme, aspecto suave, firme y elástico. Elástico, ok, muy bien. Secreciones en término bajo, color y brillo es opaco, aspecto ¿qué dice? Seco, descamativo, Y poco elástica. Esa es la elástica. piel seca, ¿no? Elástica. Ok. La piel grasa, ¿cómo sería, Tania? Secreciones a término elevado, color mucho más vivo, brillo extremo, aspecto ceroso y grasoso. Ok. Y Paola, ¿cómo será una piel mixta? Zonas con componentes tanto de piel grasa normal, colores que guardan uniformidad y aspecto variable. Ok. Hay muchos trastornos en general que van a condicionar a que una persona presente cada una de estas tipos de piel. Puede ser el estado nutricional, puede ser también una cuestión metabólica, puede ser algo tiroideo, que precisamente tiene una regulación hormonal. Ajá. Pueden ser algunos procesos como el embarazo, la descalcificación, puede ser algún otro trastorno de tipo digestivo, pueden ser problemas alérgicos, como hemos mencionado a lo largo de esta clase. Entonces vean que ustedes en este aspecto la piel tienen una importancia clínica súper trascendente para el diagnóstico de múltiples enfermedades. Entonces, nosotros en ese sentido vamos a ver que conforme pasan los años, cada una de estas estructuras va empezando a perder forma, va empezando a tener una situación de envejecimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente la constitución de cada una de las capas de la piel, si de por sí ya vimos que son muy contabilizadas en cuestión de tamaño, pues obviamente vamos a ver que hay factores genéticos que lo modifican. Entre ellos puede ser precisamente el envejecimiento, factores ambientales como en este caso la contaminación, el daño solar, ajá, etcétera, etcétera. Y el proceso del envejecimiento afecta a todas las estructuras de la piel en general. El daño es más visible en la superficie cutánea porque nosotros vamos a ver arrugas, ajá, ortoestática porque va a haber flexión y también una disfunción dinámica, ya no se va a mover de la misma forma. Y obviamente esto conlleva a todos los trastornos que nosotros debemos de poner mucha atención cuando estemos valorando a un paciente. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que quieran compartir de lo que es el sistema tegumentario? Hola, hola, ¿sí me escuchó? Sí. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Tenemos algunos minutitos para aclarar algunas dudas.
Juan Jesús, buenos días. Buenos días, profe. Juan Jesús, ¿me puedes decir 3 funciones básicas de la piel, por favor? Podría ser que se regenera. Una. Ok. También nos protege de, no sé, como enfermedades o así. Ok. Y de que tiene como varias etapas, no sé, por ejemplo, cuando estamos chicos tenemos un tipo de piel, ahorita en nuestra adolescencia tenemos otro y cuando somos ya personas adultas cambia otra vez. No. Profe, ¿también podría ser la regulación de la temperatura? La regulación térmica, muy bien. Mantener el estado de hidratación de nuestro cuerpo. Liberación de toxinas. O sea, todos estos, amortiguación de traumatismos. Esta es la función o funciones generales básicas de la piel. Por aquí a través del chat nos está preguntando Rosa, y por ejemplo, cuando existe un daño en la piel y en esta área existía cabello así, ¿por qué no vuelve a crecer? Pues es muy sencilla y muy interesante la pregunta. Por ejemplo, hay veces en que cuando nosotros tenemos un traumatismo, lo que se daña es la matriz del folículo piloso, es decir, como que ya no hay lugar o ya automáticamente esa glándula donde se produce el cabello, deja de crecer y por lo tanto la cicatrización de esa herida, pues obviamente se taponea con tejido de colágeno y ya no es viable para que vuelva a salir el cabello. Es realmente por el trauma y por la situación de la cicatrización que se da a nivel del folículo piloso. Se cierra completamente el folículo y ya no crece el cabello. Esa es la realidad. Muy bien. A ver, les hago otra pregunta de mucho interés. ¿Por qué el cabello en el proceso del envejecimiento pierde su color natural y se vuelve blanquecino? ¿Se han preguntado por qué el cabello de los adultos mayores adopta ese color blanquecino o grisáceo? No. Porque la melanina ya no se produce tanto. Y por lo tanto ya no se absorbe efectivamente en el folículo piloso. Gracias a eso, precisamente a las deficiencias de la melanina, tenemos ese trastorno del cabello grisáceo. Las uñas, por ejemplo, también en los adultos, ustedes van a ver que se vuelve más sensible, se vuelven más delgadas, más quebradizas. ¿Por qué? Porque va perdiendo el colágeno. Porque va perdiendo colágeno, porque va perdiendo también elastina, y obviamente pues esto le da, ¿se acuerdan? El soporte y la característica de tono a la piel, ¿sale? Bueno, pues entonces por parte de un servidor sería todo. Esperamos que, sabemos que son temas muy complicados, sabemos que son temas que tenemos que estudiar mucho, tenemos que reforzar las bibliografías. Ahorita les voy a mandar una bibliografía sobre todo para que tengan imágenes que puedan complementar su información. Estamos tratando de darles lo más importante para que ustedes también cuando tengan su examen tengan la oportunidad de retroalimentación. Y bueno, pues por parte de un servidor sería todo. Si nadie tiene alguna duda más, estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Profesor, bueno, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Marta. Adelante, te escuchamos, Marta. ¿Nos va a dejar tarea, profe? Claro que sí. Por cierto, maestro, ¿cada reunión va a cambiar liga?
Sí, todas las reuniones por lo general yo se las mando. Nada más ahorita por dos cuestiones que se me atravesaron en el camino porque venía precisamente a buena hora, pero pues el tráfico a veces no nos permite pues movilizarnos como quisiéramos, pero por lo general todas las ligas de clase yo se las mando previamente al inicio. No se las programo porque luego también, digo, es a veces un poquito más disfuncional, no fácilmente te abre el link o tienes más problemas, entonces yo por lo general lo hago prácticamente en el momento. Ujú. Profesor, yo Sí, tengo una duda. adelante, Pérez Areli. ¿Pasó lista o algo así? No se preocupen, todas las clases están videograbadas y automáticamente aquí pasó lista. Ah, ok, gracias. También las participaciones, también por ahí es bien importante en ese sentido, jóvenes. Hoy pregunté como a 5 personas más o menos y ninguna contestó. Ojo, yo sé que podemos tener situaciones de problemas con el equipo, de que no sirve el micrófono o cosas así, pero sí notifíquenos porque si no responden, automáticamente esto sí se considera para sus evaluaciones y finalmente pues no tendrían el puntaje del 30% correspondiente de la materia para que también por ahí les digo, yo entiendo, como les comento, que puede haber situaciones o dificultades técnicas, pero sí por lo menos háganoslo saber. Por ejemplo, ahí tuvimos el caso hoy de su compañera, ahí ahorita les digo el nombre, de Rosa y de Dana Fernanda, y pues obviamente pues sí nos están respondiendo por el grupo, entonces eso indica que sí están presentes y sí están al pendiente de las clases, pero las otras personas definitivamente no nos han respondido, entonces no se consideraría su asistencia y su participación por consecuencia. Y sí, claro que sí, por aquí nos pregunta Mariana que si vamos a enviar la presentación, claro que sí se les mandan todas las presentaciones y también los enlaces de YouTube. Adelante, ¿tenían por ahí alguna duda? Es que, bueno, ahorita que preguntó algo y dijo Carla, es que me confundo a veces porque hay dos Carlas, entonces no sé si le está preguntando a ella o me está preguntando a mí. Sí, por eso a veces uno no contesta. Ok, yo veo que tengo dos Carlas, efectivamente, una es con K y otra es con C. Sí, no es que no le queramos contestar, pero no sabemos si le está preguntando. Sí, a veces yo le contesto, pero a veces no, porque no sé Bueno, si yo soy o es para la la otra. próxima les voy a decir Carla, por ejemplo, aquí me aparece Carla Aparicio y la otra persona la voy a denominar como Carla Hernández. Pasa lo mismo con las dos Dafnes. Sí, es cierto, tenemos dos Dafnes, dos Itzel. Híjoles, pues bueno, pues yo les voy a tratar de denominar como me aparece aquí en la sala de chat para que no nos creemos conflictos. ¿Sale? Sí. Bueno, pues entonces, que tengan excelente mañana. Nos estamos viendo en la próxima clase. Profe, yo tengo una Sí, consulta. adelante, Saraí. Es que yo seguía teniendo problemas con Moodle y hablé a Ok. sistemas ¿Y y qué? me dijeron que mi problema ya estaba resuelto y cosas así, pero no, hasta me dijeron que lo abriera en Chrome, pero aún así a mí no me aparecen los trabajos hasta hoy en la mañana, como a las 5 más o menos, me llegaban las notificaciones Ok. de que ya tenía los trabajos. Pero ¿y si pudiste accesar? Sí, de hecho ya tengo los trabajos, bueno, las notificaciones de las tareas y todo, pero pues creo que ya se me había pasado, ya estarían como retraso. Creo Y que era sí las hice y todo. creo que era hasta las 7 de la mañana o algo así, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Bueno, pueden subirlas como les comentaba por esta ocasión y derivado, pues evidentemente entiendo las circunstancias de que tienen dificultades técnicas porque son ajenas a ustedes evidentemente por esta ocasión si las suben con retraso no tengo ningún inconveniente en recibirlas. En esa parte pues sí soy comprensible y pues estamos al pendiente de esta situación. ¿Sale? ¿Hasta qué Pues día muchas nos gracias. dejan la tarea anterior, profe? Bueno, hasta el día de hoy, evidentemente. Gracias, profe. ¿Por ahí tenían alguna otra pregunta? Bueno,
Entonces, si no hay más preguntas, entonces que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Igualmente. igualmente. Hasta luego. Gracias, Buen día. igualmente.